Buenas tardes, nos encontramos en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán. Su titular, el licenciado Víctor Caballero Durán, nos recibe amablemente y pues platicamos esta tarde, don Víctor, temas tan importantes que están en la agenda y que pues seguramente nos va a explicar de qué se trata. En primer término, queremos platicar un poco del transporte urbano, no solamente el que implica a esta gran ciudad de Mérida, sino el que abarca más allá del ámbito de la ciudad capital, el transporte que se da en los pueblos que tienen gran concentración de gente y lo que está sucediendo con ello. Con mucho gusto, don David. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí en estas oficinas que son tuyas, son de todos los ciudadanos. Agradezco la oportunidad de poder platicar contigo estos importantes temas. Tú dices algo muy cierto, el transporte hay que verlo en sentido amplio. Podemos hablar de transporte de pasajeros, podemos hablar de transporte de carga, podemos hablar de Mérida y de la zona conurbada, podemos hablar del interior del estado, podemos hablar de camiones, podemos hablar de combis, podemos hablar de taxis, podemos hablar de volquetes, servicio público en general. El tema de transporte es muy amplio, el transporte mueve al Estado, el transporte es un instrumento fundamental en el desarrollo del Estado y, dicho sea de paso, hoy está siendo revisado en sentido amplio a través de la Dirección de Transporte, que vale la pena decir que en el caso de la Secretaría General me corresponde dirigir esa parte, esa dirección, por eso yo abordo el tema, ¿no? Yo quisiera referirme, si me lo permites, fundamentalmente al tema del transporte de Mérida, de la zona conurbada, porque más del 50% de la población, del movimiento, de las necesidades de transporte, están radicadas en esta parte del Estado. Porque esta parte no solamente mueve a los de Mérida y la zona conurbada, sino también mueve a los habitantes de todo el estado. Nos estamos refiriendo lógicamente a poblaciones densas como Progreso, Motul, Umam, Junucma, que confluyen en la ciudad. Efectivamente, y además de todos los que vienen de todo el estado a hacer actividades a la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y empezaría a decirte algo. El transporte de la ciudad de Mérida, empezaría yo por esa parte, ha ido creciendo de acuerdo a cómo ha ido creciendo la ciudad. ¿Cómo ha crecido? Bastante y desordenadamente. De repente crece un fraccionamiento por aquí, se abre una institución por este lado, una fábrica por este, y cada uno de estos ámbitos reclama el servicio de transporte. El transporte lo que hace es crecer para atender esa demanda también en forma desordenada, sin planificación. Eso hay que partir de un reconocimiento como tal. ¿Qué ha sucedido? Pues que una ruta que hoy llegaba hasta un punto, hasta hace 10 años, hoy ha crecido en forma exponencial porque ha tenido que entrar por diferentes partes de la ciudad. Y así podemos hablar de Mérida hacia Progreso, de Mérida hacia Umán, de Mérida hacia Cauquel, de Mérida hacia Motul, ha tenido el mismo crecimiento. Naturalmente eso hace que el servicio se alente. Yo pongo un ejemplo muy claro. En algún momento he utilizado diferentes rutas de transporte en mi época de estudiante, 52 Norte, 76 Reforma, Galvez, que llegaban a un punto de la ciudad y tardaban un determinado tiempo. Hoy, al tener estas rutas tan largas, que se tiene que mover por diferentes lugares, se fue más allá del periférico. Se fue mucho más allá, esa ruta pues lógicamente tarda más tiempo en su recorrido. Y hay dos elementos que hacen que la gente deje de utilizar cada vez más el transporte. Uno es el trato de parte de los choferes y dos es lo tardío del servicio. Es decir,
yo tardo mucho tiempo de desplazarme de un lugar a otro. Correcto. Y la gente empieza a utilizar otro tipo de servicios o empieza a generar ahorros para comprarse un vehículo económico o una moto para poder tener esa posibilidad de moverse rápido. Eso ha incidido, don David, en que hoy tengamos más de 500,000 vehículos en la ciudad de Mérida, en esta zona, Es tremendo. que es tremendo y genera muchísimos problemas de vialidad. Hay zonas pico en la ciudad donde hay zonas que en horas pico es verdaderamente intransitable. Genera contaminación tanto del aire como de ruido, pero sobre todo genera este calentamiento que tenemos en la ciudad y que genera tantos problemas de orden ambiental. Necesitamos, don David, que la gente utilice más el transporte público. Necesitamos que la gente deje de utilizar cada vez menos el vehículo particular, que si tú vas por la calle vas a ver que hay muchas personas que andan solos en un autobús, en un automóvil. Necesitamos hacer que la gente utilice, incentivar más el servicio de transporte. Esa es la gran apuesta. Esa es la apuesta que motiva a la propuesta del gobernador Rolando Zapata de implementar un nuevo sistema de transporte. Pero también, Víctor, ahí déjame acotar ahí. También esto implica que los permisionarios o concesionarios del transporte hablen el mismo idioma que el gobierno está queriendo hacer. Que hay una empatía en este servicio, porque pues uno no quisiera pedir lo mejor, o sea, el transporte multimodal o alguna forma de como hay en otras grandes ciudades, ¿no? Pero lógicamente la economía, ellos también piden tarifas más elevadas, piden para poder modernizarse. La gasolina vemos que exponencialmente está más cara cada mes. Sí, sí. Y también el costo de las refacciones y muchas otras cosas. No es justificar lo que ellos digan, porque también esto es un negocio, pero sí hablar el mismo idioma y cómo modernizar este transporte. Mira, eso es lo primero, qué bueno que lo señala, porque eso es lo primero que hemos intentado hacer, que estamos haciendo, poder tener con los concesionarios del ramo una comunicación fluida, permanente, fundamentalmente que podamos hablar el mismo idioma, como bien dice, que pensemos en lo mismo. Eso ha propiciado, don David, que desde el inicio de administración vengamos construyendo este proyecto. Hay muchas cosas que la gente especula, que la gente dice, y nosotros no hemos hecho más que difundir las acciones concretas que realizamos. No nos gusta especular, no nos gusta decir cosas hasta que no tengamos ya concreción. Y en ese sentido, pues nosotros hemos sido cautos. Lo cierto es que los concesionarios han estado participando con nosotros, han entendido el propósito, que al final del día también va a ser benéfico para ellos, eso es importante, la rentabilidad también va a ser mayor y pues lógicamente el servicio tiene que mejorar en ese sentido. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, incluyendo usuarios. Y voy a poner un ejemplo, porque una de las cosas que se necesitan para que el transporte sea más fluido, no solo es que las rutas se rediseñen para que ya no tengan que hacer tantas vueltas, se rediseñen. A lo mejor en lugar de que tengamos una ruta, tengamos dos. A lo mejor ya que no se llame 76 Galvez o 52 Norte o Dolores Otero, sino que ya sea la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3, que tenga un orden para que todo mundo pueda saber cómo trasladarse de un lugar a otro. También identificarlo posiblemente por colores de los vehículos. Por colores, hay muchas formas de identificar y que la gente tenga muy claro el sistema, cómo funciona. Pero también necesitamos, don David, que hayan vialidades, que tengan preferencia a las unidades y que los vehículos particulares no invadan esas preferencias preferentes. Necesitamos también implementar paraderos cada 200 o 300 metros para que el vehículo, los camiones estén parando cada esquina. Eso va a implicar que muchos que están acostumbrados a que el camión pase a la puerta de su casa y pidan parada, cambien. Van a tener que ir al paradero.
Todas estas cosas implican una nueva cultura en el transporte. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Evidentemente hay muchos estudios que se han realizado. Yo lo he conversado en varias reuniones. Hay estudios que dicen para los empresarios concesionarios todo lo que ha incrementado y que es importante, necesario un ajuste de tarifa. Está claro. Pero por otro lado también está claro que los estudios demuestran que los usuarios gastan poco más del 30% de sus ingresos en transporte. Tenemos estas dos situaciones y decimos, bueno, es evidente que tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que apoyar a los empresarios y tenemos que apoyar a los usuarios. Pero no lo vamos a hacer solamente aumentando tarifas, no lo vamos a hacer solamente mejorando el servicio sin que aumente. Entonces, lo que se está haciendo es un análisis, un estudio de la movilidad de los ciudadanos. Origen y destino. Origen y destino, pero origen y destino de todos, no solo de los que utilizan el transporte público, porque recuerda lo que le dije, queremos que la gente utilice transporte público, hasta los que hoy utilizan vehículo particular. Queremos que así sea. Entonces, este estudio de movilidad, que es muy amplio, una encuesta normal en la ciudad, usted lo sabe, conoce el tema, se hace con 1.500, 2.000 encuestas domiciliadas. Hoy estamos haciendo 14.000, 7.000 a domicilio y 7.000 en las unidades. Esto nos va a permitir tener muy claro la necesidad de movilidad para entonces hacer un replanteamiento de cómo debemos de reestructurar, rediseñar rutas. A lo mejor algunas no, algunas sí hay que cambiarle, a lo mejor hay que hacer una estirada, como alguien dijo, de la ruta para que cambie de una manera, a lo mejor alguna ruta convertirla en dos rutas, etcétera, ¿no? Y eso nos va a permitir, el estudio nos va a permitir. También cambiaría el modelo de concesión. ¿En qué sentido? Dado de que tienen la tradicional ruta permisionada para un sindicato o alguna agrupación, es una posible. unión, y esto también al transformarse en ruta 1, ruta 2, pues lógicamente ya no va a ser la ruta que antes tenía de Gálvez, sino va a tener ahora la ruta 0. Mire, nosotros hemos expresado a los concesionarios en forma muy clara que nosotros en todo momento vamos a respetar los derechos ya adquiridos por parte de ellos, pero sí podría darse el caso de que tengamos que revisar algún aspecto legal y eso a lo mejor implica alguna modificación en ese sentido. O sea, realmente cuando alguien preguntaba, oye, ¿cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto lo vamos a estar definiendo una vez que sepamos la necesidad. Estamos llenos de proyectos, estamos llenos de muchas ideas, pero no se puede construir una idea si no se sabe cuál es la necesidad, y eso es lo primero que se está haciendo, ¿no? En el transporte urbano hay algo interesante, sobre todo en épocas álgidas como cuando es la época de clases, o sea, cuando los educandos tienen la necesidad de irse de su colonia, de su barrio, de su fraccionamiento hacia la escuela, y tienen que transportarse. En esto se dio en años anteriores, en gobiernos anteriores, se les daba una credencial, o se sigue siendo válida una credencial en el que el transporte para ellos está subsidiado. Pero también en la ciudad de Mérida convergen más de 400,000 personas según encuestas y que se ha hecho estudios del origen y destino de las gentes que vienen de esas ciudades foráneas hacia la ciudad. Esa gente merece también algún estímulo de ese tipo de subsidio para el transporte. Sí, bueno, déjeme decirle algo. En Mérida hay cerca de 110,000 personas que tienen una tarifa preferente. Son estudiantes y adultos mayores. Esa preferencia se da a través de una credencial llamada inteligente, que ahorita voy a explicar por qué, que permite que cuando se suba a la unidad identifique que es una tarifa preferente y solo se pague la mitad. De esos, cerca de 40,000 son estudiantes. Todos los que acuden a la Dirección de Transporte a hacer un planteamiento en el sentido de esa tarifa, se analiza y se determina si es beneficiario. El gobierno del Estado, que es quien autoriza, porque hay que reconocer que son los concesionarios los que dejan de cobrar, pero también hay que establecer que esta es una
un servicio público que brinda el Estado y que lo está concesionando. Consecuentemente, el beneficio social es del Estado, el que lo otorga, y es el que decide a quién subsidiar o no. En ese sentido, todo el que hace un planteamiento en ese sentido es atendido. Por eso son cerca de 40,000 estudiantes los que tienen ese beneficio. Y vale la pena decir y recordar, hablar sobre el tema de la credencial inteligente, porque una de las cosas que queremos hacer, y estoy seguro que serán de las primeras acciones que sí podemos concretar, es la implementación del sistema de prepago. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones el que va al frente de una unidad, el chofer, tiene que estar manejando, tiene que estar cobrando, tiene que estar haciendo cosas. Accidentes también. Ocurren accidentes. A veces con el costo de vida. Se preocupan por subir gente, de ahí la competencia. Y también hay que reconocer que en muchas ocasiones también hay fuga de ese lado, porque manejan mucho efectivo y no se controla. Es difícil controlarlo. A veces tienen que poner cámaras para poder vigilar. Lo que normalmente conocemos como ordeña. Bueno, hay muchas formas de decirlo. Y esto pues naturalmente merma todo lo que es la utilidad. Claro. Entonces, a través de la credencial inteligente lo que pretendemos es establecer un sistema de prepago, como ocurre hoy con los teléfonos celulares. Va uno, compra su ficha, va a un lugar, recarga, digamos así, y uno sube ya al autobús y automáticamente solo pasa y se descarga. Necesitarían también el equipo especializado para ese tipo de cobro. Estamos listos para hacerlo, don David. Le voy a explicar por qué. Porque esa tarjeta inteligente que hoy tenemos es la base del prepago. El 90% de las unidades tienen lectores. El software ya existe. Las credenciales ya existen en la práctica. Es más, esas credenciales de estudiantes solamente es hacer una modificación en el sistema, recargarlas y automáticamente funcionan. Para eso se hizo. Entonces, estamos en condiciones de hacerlo, al menos en esa primera parte. Ya se está trabajando en el tema. Y esto va a permitir que el chofer se dedique a manejar nada más. No realmente estarán protegidas, porque recuerde que hasta las tarjetas de crédito y de débito pueden ser clonadas. Como todo lo que es un sistema no humano puede sufrir una alteración, pero existen muchos candados tecnológicos para que eso no ocurra. Para evitar ese tipo de problemas. Hay muchas experiencias. Hay una cosa que es muy importante decir. Nosotros lo hemos señalado en muchas ocasiones, sobre todo a los concesionarios. No se trata de traer modelos, porque cuando empezamos a ver el tema empiezan a hablar, es que en tal lugar, en Medellín funcionó muy bien, en Curitiba hay una cosa de éxito, aquí en San Luis Potosí, en Aguascalientes, sí, pueden ser casos exitosos, pero no podemos copiar un modelo y traerlo y aplicarlo, cosa que se ha intentado en otras ocasiones en forma errónea. Aquí se está construyendo un modelo propio, pero sí se pueden utilizar herramientas exitosas. El sistema de prepago es exitoso en muchos lugares del mundo. En México hay lugares donde ya se utiliza y nosotros lo podemos hacer. Entonces, el tema del transporte está pasando por un proceso en donde yo diría que nos estamos yendo al fondo. Y también hay que decir algo que es importante. Hoy tenemos una coyuntura en el tiempo fundamentalmente. La Presidencia de la República prácticamente entró junto con nosotros y también hay un compromiso presidencial para atender el transporte masivo en la ciudad de Mérida. Nos estamos alineando para construirlo juntos, porque también queremos acceder a fondos federales para poder renovar el 100% de las unidades, para que haya unidades nuevas. ¿El Metrobús del distrito? Es una posibilidad, pero nosotros lo estamos viendo en forma integral. Los que conocen la Ciudad de México saben que hay vialidades rápidas como en Insurgentes a través del Metrobús, que fluye muy rápido de un lugar a otro. Y es muy útil ese servicio. Aquí se ha planteado. Pero eso por sí mismo no resuelve el sistema de transporte, porque el sistema de transporte no está en las avenidas principales nada más. El sistema de transporte está en las colonias, está en los domicilios de los usuarios. Entonces hay que verlo en forma integral. Hay que verlo circular. Total, no, o sea, no puede verse solamente una franja donde podríamos decir
que circula muy bien de norte a sur, de oriente a poniente, sino hay que ver todo el sistema. Así se está analizando, ¿no? Además hay otro punto. La dimensión de esos vehículos son muy más amplios y las de vialidades de velocidad más rápida, en donde tendría que respetarse el espacio que ellos transitan, y las calles reticulares de Mérida son más angostas que las de allá. Eso implicaría tener que ampliar calles, generar más obra. Entonces, por eso digo que el modelo que aquí hagamos va a ser modelo Yucatán, no va a ser modelo de otro lugar. Tropicalizarlo a Yucateco. Lo vamos a hacer yucateco, y lo más importante es que de verdad lo estamos construyendo juntos. Muchos ciudadanos, incluso gente de opinión, no logra entender del todo cómo es que con los concesionarios llevamos buenos acuerdos. Hay que reconocer que de octubre que ingresamos a este gobierno al día de hoy, no hemos tenido aumento de tarifas. Y ha sido producto del diálogo, del acuerdo, de explicarle a los concesionarios qué queremos hacer. Digamos que todos juntos podamos construir el proyecto, y creo que todos hemos podido entrar muy bien a ese tema, porque ha habido mucha seriedad, ha habido mucho profesionalismo, y la idea es construir algo muy, muy bueno. Y decía yo lo de la coyuntura, porque ahorita tenemos que hacerlo. Claro. Si pasa un poco más de tiempo, empiezan a haber otros factores de otro índole que nos van a limitar la participación. Por eso tenemos que hacerlo ahora, y por eso apurando el paso, ¿no? Pues qué bueno, y que esto es un tema que tendríamos que hablarlo mucho tiempo. Pero bueno, también tenemos en el orden del día lo de la reinserción social. Es una situación que se da y recae en esta Secretaría General acerca de los penales, o sea, los cerezos que se les conocía, y qué está sucediendo, sobre todo en el de Mérida, en el de Valladolid, en la población de Eptum y en la población de Tecash, que son los 3 sitios donde están recluidos estas gentes. ¿Son suficientes? ¿No hay problemas? ¿Son bombas de tiempo? ¿Qué es lo que sucede en los penales? Miren, David, en Yucatán hay 5 centros de reinserción. Los 3 que usted mencionó, pero además hay que sumarle el femenil, y hay que sumarle el de los adolescentes, el SEAMA. Los olvidaba. Porque son temas muy relevantes, porque son segmentos que se han especializado. La atención a jóvenes va en una vertiente especializada. Hay tanto juzgados como Ministerio Público, y por supuesto también centros de rehabilitación especializados. Mire, los centros de reinserción, en primer lugar, para responder directo a la pregunta, todavía no llegan a su tope en cuanto a capacidad. De hecho, el de Mérida, que es el mayor, está un poco por encima de los 2,000, pero tiene capacidad hasta para 2,500. No es un problema la cantidad de personas, la población. El que está más cercano a su tope es Tecash, pero todavía mantiene un buen nivel de control, y Valladolid, Eptum, no tiene problema de sobrepoblación. El SEAMA también tiene un nivel bajo de jóvenes, estamos hablando de cerca de 35, y en el caso de mujeres estamos ya en el proyecto de la habilitación. Has pasado por un proceso que va desde volver a revisar algunas cosas de la construcción que ameritan una rehabilitación, una readecuación, pero aquí entro en materia. El tema de reinserción está relacionado con un nuevo modelo que existe tanto a nivel nacional como a nivel local. De las oralidades. Tiene que ver con el sistema acusatorio, que en una de sus vertientes está la oralidad. Pero el sistema acusatorio parte de un principio, el principio de presunción de inocencia, que hasta que, como debe de ser, según nuestra Constitución, hasta que hay una sentencia, eres culpable. Y una vez que eres culpable, entonces ya dejas de estar en manos del Poder Judicial y pasas a manos del Poder Ejecutivo, en forma definitiva. Una vez que eso sucede, viene todo un proceso de ejecución de la sentencia. En Yucatán, desde el 2010, existen leyes que se han venido actualizando hasta el año pasado,
existe una que es la Ley de Ejecución de Sanciones. La Ley de Ejecución de Sanciones establece que ya no es el Ejecutivo el que decide si una persona sale o no anticipado, como antes ocurría. Eso no lo tenía yo en cuenta. Bien, antes el Ejecutivo, a través de una dirección de reinserción, revisaba el caso y decidía quién sí y quién no, y en diciembre había un acto donde se liberaba. Se liberaba. Bien, la ley permite que la liberación sea permanente. Esa liberación se da a partir de un estudio que la Dirección de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobierno, haga respecto de los casos de las personas que están presas. Es decir, a través del estudio de psicólogos, criminalistas, analizan los casos, arman expedientes y si hay condiciones, entonces presentan la propuesta ante un juez de ejecución de sentencias, que determina si hay las condiciones para que el reo pueda salir anticipado o pueda tener algún beneficio, y entonces si hay la disposición, el reo sale. Entonces la oralidad llega posterior al acusatorio. Sí, claro. Primero es el acusatorio, que ya se determina con un juez de control. Exacto. El juez de control es el que decide si el se caso sujeta a un proceso. es un proceso grave o es un proceso no grave y que puede estar inmerso en ese tema. Y puede estar sujeto a un proceso libre, Sí. porque la prisión es una condición, llamémosle, especial, que solamente en casos determinados se da, ¿no? La gente lleva el proceso fuera, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, Víctor. Perdón, señor secretario, y por la amistad que tenemos desde hace muchos años, que me llama mucho, poderosamente la atención, que es el de la cultura al respecto de las cuestiones penales. La resistencia que tienen los abogados antiguos, que están acostumbrados al sistema de leyes anteriores a este proceso, y el de los mismos jueces que hacen resistencia a entrar a esas cosas. He escuchado expresiones de jueces, de secretarios, de actuarios, y todos los que intervienen en estas cosas dicen, no, es que esto no funciona porque no tenemos la cultura. ¿Qué pasa? Bueno, es cierto, estamos transitando por un nuevo sistema, y este nuevo sistema se da, yo diría, a partir de la formación académica. Todos los que hoy somos abogados nos formamos en un sistema diferente al que se está implementando, totalmente, que es más inquisitivo, a diferencia de este que es acusatorio. La única diferencia está en que, se está a la par tanto en la acusación como en la defensa. Anteriormente se decía que se estaba a la par, pero en la práctica no se estaba, ¿no? Bien, es evidente que todos nos formamos en un sistema diferente, donde ya estamos acostumbrados a hacer un proceso de una manera diferente a la que hoy se está implementando. Tienen que haber resistencias, es normal. Lógico. Es un proceso que sí va a implicar un cambio cultural, empezando por la población, y hay que reconocerlo, porque a veces, en muchas ocasiones, la gente no logra entender, y allá los medios juegan un papel muy importante, no logra entender qué está pasando. Voy a poner dos ejemplos. Yo fui litigante mucho tiempo, e incluso nos sucede a los litigantes, y como los litigantes también aprovechamos un poquito esa situación de desconocimiento, pues contribuimos a que la gente no logre entender qué pasa. También has sido diputado y has creado leyes. Pero esto es un asunto práctico. Voy a poner dos ejemplos, uno penal y uno mercantil. En materia mercantil, normalmente se promueve un juicio mercantil y la primera diligencia en un juicio mercantil es el embargo. Y cuando yo logro el embargo, embargué unos muebles, un vehículo o una casa, muchos asumen que ya logré mi propósito porque embargué. Pero en realidad el embargo es un trámite preparatorio. Administrativo, Y es solamente para garantizar
que en caso de que yo gane, entonces con ese embargado me pagan. Pero no significa que el embargo ya implique que esos bienes son míos. Todavía tiene que haber un proceso. Es una cuestión precautoria. Pero muchos asumen que como ya hay un embargo, ya gané. Ya. ¿Ok? Se dan por pagado. Ese es uno. Dos, en materia penal, muchos batallan para armar su expediente en la Fiscalía hoy, antes Procuraduría, consigno el expediente, libro una orden de aprehensión, detengo al reo y lo meto a la cárcel. Muchos asumen que como ya lo metí a la cárcel, ya gané, ya lo metí. Pero en realidad lo único que estoy haciendo es presentar a una persona ante un juez para que se revise el caso. Y si el juez considera que hay elementos, entonces el caso empieza. Muchos creen que con meter a la cárcel a una persona ya ganó, ya logró lo que quería. ¿Y qué sucede? Es un sistema de presión, tal vez. Puede ser, pero también hay mucha desinformación. ¿Por qué lo digo? Porque de repente llega una persona presa por una orden de aprehensión y por el tipo de delito puede salir libre bajo fianza. Esa condición puede salir libre bajo fianza o puede salir libre sin fianza, pero eso no quiere decir que ya haya una resolución sobre la situación, porque está libre, pero sigue sujeto a un proceso. El proceso sigue hasta que haya sentencia y entonces se le condene a favor o en contra. ¿De acuerdo? Claro. Pero la gente hoy, y yo lo he estado percibiendo, si una persona sale libre aún pagando fianza o no pagando fianza, peor, no entiende o no logra entender que eso no lo hace libre, como tampoco lo hace culpable, hasta que se genere todo el proceso. Eso cuando dicta el juez. Cuando dicta el juez, eso tenemos que trabajar todos para que la gente entienda que así es el proceso. Porque en muchas ocasiones he escuchado recientemente, oye, a tal persona que la metieron a la cárcel, la dejaron libre. Sí, salió libre porque el delito permitía salir, pero sigue sujeto a un proceso. No quiere decir que se escapó de la justicia, sino que está llevándose el proceso. Claro. Entonces son cambios culturales relevantes sobre los que hay que trabajar. Y volviendo al tema de reinserción, porque me salió un poco el tema, hay muchas cosas que se están haciendo, por ejemplo, la creación de un patronato de reinserción social. En fechas próximas vamos a dar a conocer algunas cosas, pero este patronato se crea por disposición de ley. Este patronato se encarga de trabajar desde que la persona está en condiciones de poder salir hasta después de que sale, para darle seguimiento en muchos aspectos. A veces desde ayudarlo solamente a tramitar su carta de antecedentes no penales, ayudarlo así con ese estigma que en muchas ocasiones tienen las personas que han estado presos, pero también ayudarlos en orientándolos hacia tener un trabajo, apoyo psicológico, apoyo médico. Y esos temas, don David, son fundamentales porque tienen que ver con el tema de prevención del delito. En la medida en que esas personas que han estado en algún centro salen en libertad, en la medida en que logremos que esas personas no reincidan, estamos dando un paso importante, ¿no? Ya se ganó. Bueno, pero también este tema da mucho más de qué hablar. Y finalmente de esa parte de la reinserción social, me gustaría saber qué es lo que porque ya tenemos un director vitalicio, Brito. Francisco Brito. Es vitalicio, lo hace bien, están a gusto, están calmados, no hay ningún problema, o sí hay problema. Se habla de situaciones especiales, pero veo que se organizan teatro, bailes, carnaval, deportivas. ¿Qué es eso? O sea, es un penal distinto, es un modelo de penal. ¿Qué es eso? Es un penal es un director de un penal, primero que le gusta mucho esa actividad, hay que decirlo, porque no es sencillo estar al frente a nivel nacional, mundial, es una bomba de tiempo cualquier penal. Cualquiera. Hay que entender que en un centro de esta naturaleza, la gente que está allá está porque cometió algún ilícito
o presuntamente lo cometió. Es decir, no es una condición normal. No son damas de la caridad. De entrada eso genera pues una condición muy especial. Pero todos dicen allá, yo soy inocente. Bueno, eso es lo que pero al final del día lo importante es el proceso jurídico que determina que están allá presos. El profesor Brito pues ha tenido el talento para poderlo conducir, lo ha hecho con éxito, hay que decirlo, y por eso hoy sigue siendo director, porque mientras siga siendo exitoso no habría por qué hacer alguna modificación. Es un cargo que muy pocos quieren, ¿no? No es un cargo que fácilmente alguien acepte un reto de esa naturaleza, pero además déjame decirte algo. Hace poco más de un mes y medio creo, el Ejército Mexicano solicitó revisiones de centros de reinserción. Ya se hicieron la revisión a los 3 estatales, con la participación del Ejército, Policía Federal, PGR, Policía Estatal. Una acción coordinada. Después de 7 años que no se hacía una revisión, se hizo. En forma sorpresiva, a las 5 de la mañana se hicieron las revisiones. Y pues sí se encontró lo que podíamos entender como armas blancas, se encontraron cosas prohibidas, como cigarros, como teléfonos celulares en algunos casos. Incluso encontraron algunas dotaciones de marihuana, pero en forma que no es relevante. Y no es relevante no porque no sea importante que estén, sino por las cantidades, se pudo haber introducido de muchas maneras. Es decir, no hubo una acción relevante que ameritara alguna observación. Y eso, pues, indica que se está haciendo bien. No, como en todo proceso humano pueden haber errores, pueden haber fallas, pero pues con una constante comunicación, evaluación, seguimiento, coordinación, pues se evitan la mayor cantidad. Bueno, ¿no? Qué bueno, y eso habla muy bien de una entidad que mantiene en calma un sitio tan problemático como este. ¿Qué puede ser? De nuestra parte, en el tercer tema, señor secretario, está algo que pues se avecina, son cosas que lo padecemos en muchas ocasiones y afortunadamente hace muchos años no nos da. Lo de la protección civil, la época de los huracanes. ¿Cómo está el gobierno del Estado y las demás instancias que en esto intervienen? Esa coordinación, qué es lo que se está haciendo, cómo se preparan los albergues, las dotaciones que pudieran tener, la situación de la energía, el agua, todo lo vital en una contingencia de ese tipo. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle algo. Para el gobierno del Estado, protección civil es un concepto muy amplio. Protección civil tiene que ver con todo lo que indica el nombre, proteger a la sociedad civil, a la ciudadanía. Y en ese sentido hay muchos rubros sobre los cuales se trabaja. Voy a poner algunos ejemplos. Revisión de espacios donde asisten cantidades importantes de gente, espacios públicos. Las corridas de toros. Espectáculos, uno de ellos, pero estoy hablando también de edificios públicos y privados, por ejemplo, industrias. Protección Civil hace revisión de las plantas, por supuesto espectáculos, como he señalado, edificios públicos, guarderías, escuelas. Es un trabajo preventivo que en forma permanente hace Protección Civil. ¿Cuánta gente hacemos todo eso? Bueno, varía porque la unidad de Protección Civil no son muchas personas, son aproximadamente 10 personas, pero se hace un trabajo coordinado porque en muchas ocasiones la tarea de protección, la unidad de Protección Civil es coordinar esfuerzos y eso potencializa todo. Tenemos que hablar también de capacitación, porque el principal reto de coordinación es que quienes tienen la facultad para hacerlo estén capacitados. Y en este caso, quienes tienen la capacidad para visitar, para inspeccionar centros de trabajo, espectáculos, son las unidades de protección civil municipales. En ese sentido, hay una intensa capacitación, intensa actualización de todos los responsables. Y un tercer rubro es lo que tiene que ver con lo que usted señala, las contingencias.
podemos hablar de dos tipos de contingencias o dos ejemplos. Por ejemplo, siniestros como pueden ser incendios. Hoy, a lo mejor, son de esas cosas que no trascienden a menos que pase algo más grave. Con esta temporada de calor que estamos viviendo, es muy sencillo de entender lo grave que puede representar un incendio. ¿Cuántas veces en Yucatán hemos tenido incendios grandes, problemáticos de verdad? Gracias a un gran esfuerzo de coordinación, a mucho trabajo de capacitación con los brigadistas, a mucha coordinación con CONAFOR, que es la que tiene esa tarea a nivel federal, se ha podido atender en forma eficiente el tema de los incendios. Qué bueno. Ese es un tema. No tenemos incendios activos, no tuvimos o no hemos tenido hasta el día de hoy incendios activos, se han podido atender en forma inmediata. Contingencias que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades, intoxicaciones. Recuerda usted que hace un par de meses hubo un caso especial en el municipio de Becanchem, una fábrica de muchos trabajadores consumieron al parecer productos contaminados. Inmediatamente Protección Civil entró en funciones con el municipal coordinando esfuerzos y se atendió en forma inmediata. Y como este caso puedo hablar de muchos que a veces no trascienden, pero que se atienden puntualmente, alguna turbonada, alguna localidad, inundación, por ejemplo, como han ocurrido en algunas localidades, en Quinchil, en la costa, etcétera. Es un trabajo permanente de Protección Civil. Y el tema huracanes, que empieza la temporada ya el 1 de junio, pues implica que pongamos en funcionamiento cerca de 30 albergues oficiales en el estado, los cuales han sido revisados, están preparados para una eventual contingencia. Ya incluso se ha trabajado muy fuertemente para adquirir lo que es un aseguramiento en forma institucional que exigen las reglas del FONDEM para poder proteger tanto bienes públicos como privados según el caso. Estamos hablando de carreteras, de alumbrado, de escuelas, que nos permite que en caso de que ocurra alguna contingencia así, el Estado tenga garantizado el poder rehabilitarlos en forma inmediata. Le comento, mañana precisamente vamos a sesionar el Consejo Estatal de Protección Civil, que es una tarea permanente. Sesionamos allá todos los que están involucrados en el tema de protección civil, tanto estatales como la propia unidad, la Secretaría de Seguridad Pública, Desarrollo Social, SEDUMA, DIF, etcétera, federales como CONAGUA, SCT, y organismos, digamos, particulares como la Cruz Roja, Coparmex, Canacintra, etcétera. ¿No? Mañana sesionamos para revisar lo que ya hemos hecho y vamos a convocar para que el 31 de mayo se instale ya el Comité de Prevención de Huracanes, que es la etapa previa en la que le damos seguimiento puntual al eventual expectativa de que este año pudiera darse una cantidad importante de huracanes tropicales. También se cuenta con el plan de N3 del Ejército, la misma institución de la Cruz Roja a nivel nacional y los fondos públicos como el FONDEM, pero también las dependencias que inciden en el abasto. Recuerde que muchas veces hay cortes de carreteras, no solamente acá, sino en otros lados, ¿no? El abasto, nosotros dependemos muchísimo de la forma comercial del centro y todo esto también implica estar protegidos en ese aspecto, tener el aparato necesario para poder... Fíjese, por ejemplo, hace un par de semanas hubo una reunión específicamente para hablar del tema de abasto en materia de contingencia de huracanes. Se hizo en coordinación con la Secretaría de Economía y con las empresas del ramo para acordar tareas, actividades en caso de que hubiera una contingencia. Es decir, el tema de protección, David, es un tema eminentemente preventivo. La clave de la protección es prevenir. Si no sucedió nada, no pasa nada, pero estar preparados, eso es lo más importante. Como les ha sucedido a Quintana Roo cuando entran los huracanes y como le ha sucedido, casi siempre nos rozan.
Nosotros cuando entramos en esta administración tuvimos un caso de un huracán que se acercó e inmediatamente Protección Civil sesionó. Por fortuna se desvió y no pasó a más, pero ha sido un tema permanente el tema de Protección Civil, ¿no? Qué bueno, pues muchas gracias por su amable recepción hacia Opinión Peninsular. Ahora estamos a nivel de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en difusión a través de televisión por internet. Opinión Peninsular, esto es parte de una organización que también tenemos y llega hasta allá a nuestros usuarios. Y también tendremos otros temas más adelante que inciden sobre la Secretaría de Gobierno y que podemos hablar de el registro civil, podemos hablar de las cuestiones agrarias. Prevención social del delito, asuntos agrarios, asuntos religiosos. Asuntos religiosos. Ahí hay temas muy importantes que podemos ir escudriñando, las sectas y otras cosas. Pues muchas gracias, don Víctor. Gracias, don David. Aquí estamos. Muchas gracias por la sus oportunidad. órdenes. Igualmente. Sabe que Opinión siempre ha sido de usted y para nuestro público. Muchas gracias. Gracias.